Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, buenas tardes, profesor. Presto ya para el curso. Buenas tardes, Buenas, profesor. Buenas tardes, compañeros. buenas Bueno, tardes, profe. Buenas tardes a todos los compañeros. bueno, hoy vamos a tocar dos últimas unidades. Me van a esperar unos segunditos. Voy a tratar de compartir el material que tenemos hoy. Entonces así arrancamos, ¿sí? Aguántenme 2 segunditos y ya arrancamos, ¿sí? Bueno, ahí creo que ya ven todo el material, ¿verdad? Sí, observa, profe. Muy Bueno, bien. fantástico. Hoy nosotros vamos a continuar un poquitito lo que es parte de la 834 y vamos a hablar también de la 635 al comienzo, ¿verdad? Habíamos hablado de algunos órganos que componen a la justicia electoral y justamente vamos a tocar parte de ellos, ¿verdad? Bueno, primero que nada nosotros tenemos que hacer mención justamente de ellos. Nosotros lo habíamos visto, que la justicia electoral se componen de estos órganos que ustedes ven aquí. Vamos a tratar de ser súper rápido hoy la clase, porque es una unidad bastante extensa. Y también sé que ya están en modo feriado, algunos ya quieren descansar, ya están pensando en el examen, quieren repasar. Entonces, vamos a tratar de hacer lo más breve posible hoy la Estoy en clase. un curso, Eduardo. Jorge Ah, Eugenio Segovia, si puedo poner en sí, sí, silencio sí, tu sí. micrófono, por favor, te agradecería. Dale, profesor. Gracias, gracias, profesor. Gracias. Bueno, vamos a empezar un poquitito nosotros y de quién tenemos que hablar primero, de la justicia electoral. Ya hablamos nosotros de esto. ¿Cuál es la función? Ustedes ya saben, es la convocatoria, la organización, la dirección, la supervisión, vigilancia y juzgamiento de los actos y de las cuestiones que sean derivadas justamente eh, de las elecciones generales departamentales, municipales, así como los derechos y los títulos de quienes resulten elegidos. Esto corresponde directamente a la justicia electoral. Y también son igual de su competencia cuestiones que provengan de todo tipo de consulta popular, como así lo relativo a las elecciones y funcionamiento del partido, movimientos políticos y alianzas electorales. Ahora, nosotros vemos cuál es la competencia y el artículo tercero habla justamente, gracias, la justicia electoral entenderá en los conflictos derivados de elecciones generales, departamentales, municipales y de los tipos de consulta popular establecidos en la Constitución. Cuestiones relativas al registro, contiendas que puedan surgir en cuanto a los nombres, emblemas, símbolos y demás bienes incorporables de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales, todo lo atinente a la Constitución, reconocimiento, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos, movimientos y alianzas, y cualquier cuestión y litigio interno de los partidos, movimientos y alianzas, los cuales no pueden ser llevados a la justicia electoral sin antes agotar la instancia electoral. También en las faltas previstas en el Código Electoral, en los amparos y en el juzgamiento de cuestiones que derivan justamente de elecciones de organizaciones intermedias. El primer órgano que nosotros vamos a analizar y vamos a estudiar un poco su funcionamiento y su composición es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El artículo cuarto, justamente de esta ley, habla que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se compone de 3 miembros. Nosotros en las primeras clases ya habíamos mencionado más o menos y cómo estaban compuestos y quiénes eran sus miembros. Estos son elegidos de conformidad justamente a lo establecido
por la Constitución y también deben prestar juramento ante justamente la Cámara de Senadores. El Tribunal Superior de Justicia Electoral designará anualmente entre sus miembros un presidente y un vicepresidente. Y el presidente, conforme al artículo 4, ejerce la representación legal de la justicia electoral y su supervisión administrativa. Hablamos nosotros directamente de la sede y la naturaleza en esta ley. Y el TCJE tenemos que saber que es la autoridad suprema en materia electoral y solamente contra sus resoluciones cabe la acción de inconstitucionalidad. Y esta o este órgano tiene justamente su sede en la capital de la República, pero ejerce su competencia en todo el territorio nacional. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es el responsable de la dirección y fiscalización del registro electoral y la administración de los recursos asignados del presupuesto general de la Nación para fines electorales. Bueno, aquí vemos nosotros cuáles son sus deberes y atribuciones. El artículo 6 habla muy claramente de cuáles son justamente los deberes y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y primero que nada es cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes. Debe resolver los recursos de reposición, de aclaratoria o ampliatoria interpuestos contra sus decisiones, entender en los recursos de apelación de nulidad y de queja por apelación denegada, justamente o por retardo de justicia, interpuestos por las decisiones de los tribunales electorales en los casos que estén contemplados dentro de la ley. Debe también resolver los recursos interpuestos contra decisiones dictadas por la Dirección del Registro Electoral, pudiendo abocarse de oficio justamente el conocimiento de las mismas. Entender en las recusaciones e inhibiciones de los miembros de los tribunales y de su mismo tribunal y de los tribunales electorales. Debe juzgar de conformidad al artículo 3º, inciso E y 38 de esta ley, las cuestiones y litigios internos de carácter nacional de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales. Y debe ejercer la superintendencia con potestad disciplinaria sobre todas las organizaciones electorales de la República. Ahora, ¿qué también debe hacer? Debe convocar, dirigir y fiscalizar las elecciones y consultas populares y en los casos de vacancia establecidos en la Constitución y en la ley. Debe establecer el número de bancas que corresponde a la Cámara de Diputados y juntas departamentales en cada uno de los departamentos y en la capital de la República de conformidad al artículo 221 de la Constitución. Efectuar el cómputo y juzgamiento definitivo justamente de las elecciones y consultas populares, así como la proclamación de quienes resulten electos, salvo aquellos comicios municipales. Vamos a ver un poquitito más cuando hablemos de los otros órganos que componen la justicia electoral. Vamos a ver por qué la ley, el inciso J, habla de esta manera. Ahora, esto también deben declarar en última instancia y por vía de apelación la nulidad de las elecciones a nivel departamental, distrital, así como en las consultas populares. Debe declarar también a petición de parte y en instancia única la nulidad de las elecciones y consultas populares a nivel nacional. Debe resolver en única instancia sobre la suspensión de los comicios de carácter nacional, departamental o municipal por un plazo no mayor de 60 días. Debe distribuir a los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales los espacios gratuitos de propaganda electoral previstos en el Código Electoral. Debe aprobar los sistemas y programas para el procesamiento electrónico de datos e informaciones electorales. Debe ejercer también el control y fiscalización patrimonial de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales mediante el examen de documentación, libros y estados contables. Debe distribuir a los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales justamente lo que habíamos hablado en la clase anterior sobre los aportes y el subsidio estatal. Debe también elaborar su propio anteproyecto de presupuesto conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto General de la Nación, recordando siempre que la justicia electoral, a través de su órgano administrativo que representa, es
justamente de carácter dual, es jurisdiccional y también es administrativo. Por eso la ley le otorga esto como requisito, ¿verdad? Entonces también debe administrar los fondos asignados a la justicia electoral en el presupuesto general de la nación. Ahora, autoriza la distribución de todos los materiales que se empleen en diversas funciones que imponen el cumplimiento del Código Electoral. Autoriza la confección de los registros, listas de serie de cada sección electoral, boletas de sufragio dentro de los plazos y con arreglo de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Debe adoptar las providencias requeridas para el cumplimiento de las finalidades que asignan la ley y el Código Electoral. Elabora también los reglamentos que regulen su funcionamiento y demás que sean necesarios para el cumplimiento de la ley electoral. Puede nombrar y remover por sí al director y al vicedirector del registro electoral y designa a los demás funcionarios judiciales y administrativos dependientes de la justicia electoral y puede removerlos de conformidad con el Estatuto de Funcionario Público. Debe suministrar a la brevedad posible también a los partidos, a los movimientos políticos de alianzas electorales, movimientos internos y las informaciones y copias de los padrones e instrumentos públicos que les fueren solicitados. Y debe comunicar a la Corte Suprema de Justicia las vacancias que sean producidas en el foro electoral y todo lo demás establecido en la presente ley. Ahora, no solamente habla justamente de sus obligaciones, sino que también habla de las inmunidades y vamos a hablar también de la sustitución. El artículo 7, justamente, habla de la inmunidad y la desaparición justamente del Tribunal Superior. Y estos poseen las mismas inmunidades e incompatibilidades establecidas para los magistrados judiciales. Y su remoción por las causales y procedimientos establecidos en el artículo 25 es la que rige. El artículo 8 justamente habla de su sustitución y en caso de ausencia, impedimento, recusación o inhibición de cualquiera de sus miembros, serán sustituidos por los miembros de los tribunales electorales y sucesivamente por los jueces de primera instancia del mismo fuero. De acuerdo, justamente, cuando habíamos hablado al comienzo, por la transversabilidad que tiene el derecho electoral, se utiliza el procedimiento del Código Procesal Civil para el reemplazo en este sentido o en esta sustitución. Y la vacancia definitiva que sucediera dentro del Tribunal Superior será llenada con un nuevo nombramiento con los procedimientos establecidos en la ley. Ahora, pasando un poco nosotros ya a lo que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pasamos a la composición y requisitos de los tribunales electorales. Y la ley en el artículo 9 establece justamente que en cada circunscripción judicial de la República debe funcionar un tribunal electoral que va a estar integrado por 3 miembros que serán designados de conformidad. Y para ser miembro de un tribunal electoral se requiere ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, poseer el título de abogado y haber ejercido dicha profesión o desempeñado esas funciones de magistratura judicial o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica conjunta, separada o alternativamente durante 5 años. Y no haber ocupado cargos político partidarios en los 2 últimos años inmediatamente anteriores a la elección por el órgano constitucional del Consejo de la Magistratura. Ellos, en su artículo 10, habla de un juramento o promesa, y al asumir el cargo, ellos prestan justamente el juramento o promesa, no así como el Tribunal Superior, prestarán su juramento ante la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de los tribunales electorales poseen las mismas inmunidades e incompatibilidades y causales de remoción para todos los magistrados del foro ordinario. Esta sustitución, en caso de ausencia, impedimento, recusación o inhibición de cualquiera de sus miembros, estos serán sustituidos por quienes, por los jueces electorales de la circunscripción, y a falta de esto por los miembros de los tribunales electorales de la circunscripción más cercana, empezando
por el vocal del mismo y sucesivamente por los jueces electorales de esa circunscripción. Y esa vacancia definitiva será llenada con un nuevo nombramiento. Ahora, la ley supletoria habla de que a los tribunales electorales se les será aplicada las disposiciones del Código de Organización Judicial para tribunales de apelación en lo pertinente. El artículo 14 habla de las circunscripciones electorales. Y aquí vemos que los tribunales electorales tienen sus respectivas sedes en las ciudades que sirven asiento a los tribunales ordinarios. Y estos tienen igual igual jurisdicción territorial. En la capital de la República hay una excepción, donde hay dos salas. La primera con jurisdicción sobre capital y el departamento central. Y la segunda con jurisdicción sobre el departamento de Cordillera, Paraguarí y parte del Chaco, sujeta a la jurisdicción de capital. Esta competencia de los tribunales justamente está regida dentro del artículo 15. ¿Y cuáles son las competencias que tienen los tribunales? Primero que nada, entender en los recursos de apelación y nulidad y en las quejas por apelación denegada o por retardo de justicia interpuesto contra decisiones que hayan tomado los jueces electorales. Deben resolver también las impugnaciones, las recusaciones e inhibiciones de los jueces y fiscales electorales de su circunscripción y dirigir y fiscalizar las elecciones realizadas en su jurisdicción. Deben efectuar el cómputo provisorio de las elecciones, elevando al Tribunal Superior de Justicia Electoral los resultados para su cómputo definitivo y juzgamiento en los comicios municipales. Los tribunales electorales efectúan el cómputo en única instancia y la proclamación de los candidatos. Deben inscribir las candidaturas a cargos electivos nacionales y departamentales, así como la de sus apoderados respectivos con competencia exclusiva del Tribunal Electoral de la capital. Deben fiscalizar los registros electorales de su circunscripción, entender en los procesos de fundación, constitución, organización y funcionamiento, su caducidad y su extinción, de los partidos y movimientos en las fusiones, incorporaciones y alianzas electorales. Deben también juzgar en las contiendas que pudieran surgir con relación a las utilizaciones de los nombres, emblemas, eslogan, lema y demás bienes incorporales a los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales. Deben juzgar en única instancia también y de conformidad al artículo 37 las cuestiones y litigios internos de carácter local y departamental, los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales, una vez que haya sido votada la instancia interna de los mismos. Deben resolver por vía de apelación los conflictos derivados del control de espacio acordado a los partidos, movimientos y alianzas electorales en los medios de comunicación social para la propagación de la propaganda electoral. Deben juzgar por vía de apelación las impugnaciones, protestas o reclamos relativos al registro cívico permanente o los padrones electorales de su jurisdicción. Deben integrar las juntas cívicas, de acuerdo con esta ley. Deben cumplir y hacer cumplir las resoluciones y demás instrucciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral y demás que fije la ley. El artículo 16 habla que cuando las cuestiones enunciadas justamente en este artículo fueren de carácter nacional, tendrá competencia el Tribunal Electoral de la capital. Pasemos al último órgano jurisdiccional, que son los jueces electorales. Y aquí hablamos nosotros de la creación de los juzgados. Y primero que nada, debemos conocer los requisitos para ser juez electoral. Y habrá primero que nada un juez electoral como mínimo en cada capital departamental, salvo lo correspondiente a la capital departamento de Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en la capital de Concepción, y los de Boquerón y Villa Hayes, que se concentran en la capital de este último. El juez debe reunir los requisitos siguientes. Primero que nada, debe ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 28 años, poseer título de abogado y haber ejercido dicha profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica conjunta, separado alternativamente durante 3 años, y no haber ocupado cargos políticos partidarios en los últimos 2 años inmediatamente anteriores a su selección por el Consejo de la Magistratura. Y aquí nosotros vamos a ir viendo que los jueces electorales tienen más
una cuestión casi administrativa en algunos casos. La competencia de los jueces electorales establece que primero que nada ellos pueden juzgar o hacen el juzgamiento de las impugnaciones, protestas o reclamos relativos al registro cívico permanente o a los padrones electorales de su jurisdicción. Pueden instruir sumario o instruyen sumario en investigación de faltas electorales y aplican las sanciones correspondientes. Deben organizar, dirigir y fiscalizar las elecciones y consultas populares en sus respectivas jurisdicciones. Deben designar los locales de votación y a los integrantes de las mesas electorales respectivas a propuestas justamente de las juntas cívicas. Recibir y organizar la distribución de todos los materiales útiles, equipos y documentos requeridos para la celebración de las elecciones. Realizar un inventario de los bienes y útiles electorales para su posterior guarda. Recibir de la Junta Cívica las actas y padrones utilizados en las elecciones y trasladarlos en bolsas especiales y bajo estrictas medidas de seguridad para su entrega a los tribunales electorales de su jurisdicción a los efectos del cómputo provisorio. Deben disponer la adopción de las medidas de seguridad que garanticen el normal desarrollo del proceso eleccionario. Deben acreditar a los apoderados y veedores de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales y expedirle los credenciales que corresponden. También deben inscribir las candidaturas a intendentes y concejales municipales y sus apoderados. Deben coordinar, supervisar las tareas a cargo del registro electoral y del registro civil, adoptando las medidas que sean conducentes a tales fines. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de los tribunales electorales. Deben hacer el control de los espacios acordados para partidos, movimientos políticos y alianzas electorales en los medios de comunicación social para la propagación de la propaganda electoral. Deben fiscalizar también los actos preparatorios y las elecciones internas de los partidos, movimientos y alianzas electorales. Deben entender los recursos de habeas corpus sin perjuicio de las competencias de los jueces del foro ordinario y aquellas que fije la ley. Las inmunidades e incompatibilidades de los jueces, ellos gozan de inmunidades e incompatibilidades que están establecidos también para los magistrados judiciales y su remoción deberán ser sometidos por el mismo procedimiento establecido para estos magistrados. Su sustitución en caso de ausencia, impedimento, recusación o inhibición debe ser sustituido de modo establecido en el Código Procesal Civil y la vacancia definitiva será llenada con un nuevo nombramiento. Hablemos un poco de un órgano que, si bien trabaja en la Fiscalía General, es un órgano auxiliar también conforme a este capítulo, habla de los fiscales o de las fiscales electorales o de las fiscalías electorales. Y primero que nada, el artículo 21 de la presente ley crea o da la creación de las fiscalías electorales. Y aquí hablamos que en defensa del interés público actúan ante justamente la justicia electoral, los fiscales electorales. Y en este sentido, hay un fiscal como mínimo en cada capital departamental, salvo los correspondientes a la capital de los departamentos de Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en la capital de Concepción, y los de Boquerón en Villa Ayes, que concentran en la capital de este último. Ahora, esos requisitos, los requisitos para ser agente fiscal en lo electoral, y deben reunir justamente el de ser nacionalidad paraguaya, haber cumplido 25 años de edad, poseer título de abogado y haber ejercido dicha profesión o la magistratura judicial o en el cargo de secretario de juzgado durante 2 años como mínimo. La designación y la remoción de ellos serán designados por la Corte Suprema de Justicia a propuestas de una terna del Consejo de la Magistratura, y su remoción será de acuerdo a los procedimientos establecidos ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Los deberes y atribuciones de este órgano son de velar por la observancia de la Constitución, el Código Electoral y la ley, intervenir y dictaminar en representación de la sociedad en todo proceso que sustancie o se sustancie ante el fuero electoral, actuar de oficio o a instancia de parte en faltas electorales, participar del control patrimonial y la fiscalización del funcionamiento de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales, rendir informes anuales al fiscal general del Estado.
Y ahora hablemos un poquitito de un órgano bastante esencial que es la dirección del registro electoral. El registro electoral, debemos hablar de su composición y su designación. Y se crea la dirección del registro electoral que estará a cargo de un director y un vicedirector. Como habíamos visto, el Tribunal Superior es el que lo remueve también. Pero aquí en este caso, en el artículo 25, establece que son designados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cuáles son las funciones de este órgano? Inscribir en el registro cívico permanente a los ciudadanos paraguayos en edad electoral y a los extranjeros radicados que se hayan habilitados para sufragar conforme al sistema informático autorizado. Deben confeccionar y depurar el registro cívico permanente, mantenerlo actualizado, formar sus archivos y custodiarlos. Deben confeccionar las copias de los padrones electorales para las elecciones y consultas populares para su correspondiente envío a los organismos pertinentes en el tiempo que la ley así lo fije. Deben llevar también una copia del registro de naturalizaciones, de adopciones de ciudadanía y radicaciones definitivas en extranjero. Dar cumplimiento también a las sentencias judiciales en cuanto afecten los derechos políticos. Deben llevar un registro de inhabilitaciones, proveer de útiles y todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento o desarrollo del proceso electoral. Deben registrar los padrones de los partidos, movimientos y alianzas electorales que serán utilizados en los comicios internos, y a tal efecto los mismos deben presentar a la Dirección de Registro Electoral una copia actualizada de sus padrones por lo menos 30 días antes de la fecha de elecciones y todas las demás que fije la ley. Ahora, representantes de registro, el Tribunal Superior de Justicia Electoral acredita 2 representantes designados por cada uno de los partidos, movimientos y alianzas con representación parlamentaria ante la Dirección de Registro Electoral a los efectos de controlar el proceso de formación del padrón electoral. Ahí hablamos de las oficinas dependientes, que son el registro electoral. Contará con oficinas en todos los distritos y parroquias del país y adopta las disposiciones necesarias para su organización a nivel nacional. La cédula de identidad, administración conjunta, la dirección del registro electoral y el departamento de identificaciones de la policía tienen o tendrán la administración conjunta de la emisión, distribución y control de la cédula de identidad y la planificación de las tareas necesarias para el efecto. Hacen una transferencia informática al departamento de identificaciones de la Policía Nacional, transfiere semanalmente a la Dirección de Registro Electoral los datos de interés electoral contenidos justamente en su base informática y en los movimientos de altas y bajas que se produzcan en las cédulas de identidad. El artículo 31 habla justamente del acceso de los partidos a la información. Y todos los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales que sean reconocidos tendrán el acceso a la información que sobre la identidad de los ciudadanos y el proceso de cedulación obre en la dirección justamente del registro electoral y en el departamento de identificaciones de la Policía Nacional. La misma le será otorgada a su costa en la modalidad solicitada por el peticionante, pudiendo ser informatizada en el plazo para su entrega, y este plazo no puede exceder de 15 días. Ahí hablamos también que la Dirección del Registro Electoral destinará justamente su organigrama al personal requerido en las instancias necesarias para la implementación de las funciones que le son atribuidas en este capítulo. La Policía Nacional, por último, debe efectuar todos los ajustes organizativos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, por lo cual quedan derogadas en lo pertinente todas las disposiciones legales que se opongan. A ver, bueno, vamos a pasar un poquitito la hora del receso hoy porque empezamos a tiempo, pero vamos a continuar un poquitito más porque queremos ya cerrar hoy la última clase también, ¿sí? Y nos queda un chiquitito más, no queda. Bueno, les pido disculpas por alargar un poquitito para el tema del receso. Bueno, vamos a hablar un poquitito nosotros ahora de algo no menos importante, que son las juntas cívicas. El artículo 34 expresamente habla del carácter, su composición y su duración. Las juntas cívicas, primero que nada, debemos saber que son organismos electorales auxiliares, y estos funcionan en los distritos y parroquias del país
y tienen un carácter transitorio. Estos cuentan con 5 miembros titulares y también sus respectivos suplentes. Serán integrados 60 días antes de las elecciones y se extinguen 30 días después de los comicios. Y sus funciones, y esto es muy importante, constituyen una carga pública. Ellos están nombrados por resolución y se equiparan al funcionario público porque su función y la ley así lo establece. Los miembros de la Junta Cívica son designados por los tribunales electorales que correspondan a propuestas de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales en proporción con el resultado que hubieran obtenido en las últimas elecciones para el Congreso Nacional, para lo cual se adopta como base la representación que estos tuvieran en la Cámara de Senadores. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para ser miembro e integrar las juntas cívicas. Estos son ser ciudadano paraguayo, gozar del derecho de sufragio y hallarse inscrito en la sección electoral respectiva, gozar de reconocida honorabilidad en la comunidad y tener cursado por lo menos los estudios primarios completos. Y aquí algo muy interesante de cuáles son las funciones de la Junta Cívica. Primero que nada, deben elegir un presidente y un secretario entre sus miembros. Deben proponer al juez electoral o proponen al juez electoral los locales de votación, a los integrantes de las mesas electorales y deben velar para que los designados concurran al cumplir su cometido, acreditar a los veedores designados por los respectivos apoderados. Deben recibir y organizar la distribución justamente de materiales útiles, equipos y documentos requeridos para la realización de las elecciones. Recoger todos los elementos utilizados en el acto eleccionario, luego de finalizado el mismo, y entregarlo justamente bajo inventario al juez electoral de su jurisdicción. Deben cumplir las reglamentaciones e instrucciones de organismos electorales superiores. Deben recibir de los integrantes de mesas electorales bajo constancia escrita las actas, padrones, boletines de voto que son utilizados en las elecciones y disponer la remisión al juez respectivo bajo estrictas medidas de seguridad. Requerir a las autoridades policiales la adopción de medidas de seguridad que garanticen el proceso eleccionario. Sesionar cuantas veces sea necesario, dejando constancia de todo lo actuado en su libro de actas. Sus resoluciones serán adoptadas por simple mayoría. Bueno. ¿Alguna consulta hasta aquí? Si no tienen ninguna consulta, ¿qué les parece si entramos 10 minutitos en receso y volvemos en 50 y ya volvemos con la última clase de este módulo? Entonces así ya le libero, ¿sí? En 10 minutitos continuamos. A ver, Ángel, tengo preguntas en el chat. Profesor, Sí, estoy leyendo una pregunta de Ángel González. No, soy Ángeles y no es una pregunta, sino que en realidad es un comentario que hago Ok. sobre la Si puedo modificación. hacerlo por voz, por favor, sería fantástico, Ángeles. Sí, buenas tardes, profesor, de vuelta y a todos los compañeros. No hacía nomás el comentario de que una de las propuestas de la justicia electoral es la modificación que está presentando, eh, modificación del Código Electoral, justamente que la Junta Cívica ya no sea parte, vamos a decir, del Código Electoral y que las funciones que realizaban ellos se plantea que realicen los funcionarios
de la justicia electoral por la vasta experiencia que ya tenemos organizando elecciones, ¿verdad? Eso nomás fue el comentario que puse ahí, ¿verdad? Sí, Sé que, fantástico. sé que estás compartiendo lo que está vigente, pero yo hice nomás un comentario de lo que la justicia está planteando, ¿verdad? Como una de las modificaciones. Gracias, Muchísimas, profesor. muchísimas gracias, Ángeles. Profesor Jorge Sí, Segovia. Sí, Jorge. quería hacer una acotación también al respecto de lo que es la Junta Cívica, ¿verdad? Dale, te Donde escuchamos. da entonces participación a los diferentes partidos políticos y movimientos, para Ujú. que esté ahí conformado, así como establece, por un presidente y un secretario, y los otros titulares también, y los suplentes, que son ellos parte de organización de esa elección 60 días antes y después de 30 días, entonces ahí recién termina. Entonces, da esa oportunidad también a dar participación a gente, como dice ahí, gente honorable, eh, que Sí. sea siempre, que sea inscrito en la justicia electoral, y eso es muy importante también. No solamente la justicia electoral hace todo, sino da participación a través de esta conformación de la Junta Cívica. Eso nomás también quería acotar. Sí, fantástico. Voy a hacer referencia primero a lo que dijo Ángeles. Sí. Eh, Ángeles, te agradezco muchísimo el comentario porque justamente si se aprueba así como está establecido, yo no me quiero adentrar todavía a tocar las modificaciones porque son propuestas de leyes, ¿sí? Eso solamente estoy tocando lo que está vigente dentro de lo que es nuestro módulo, que es el marco legal. Si yo hablo de las propuestas, tendríamos que ver qué implicancia tendría la aprobación o el rechazo de esto o cómo quedaría en todo caso. Entonces no me quiero aventurar justamente a explicar algo que es una propuesta, ¿sí? Porque no podemos definir nosotros todavía si es o no es. Claro, Ángeles tiene toda la razón, hay una experiencia bastante ya con bastante, estamos bastante nutridos nosotros del proceso electoral, donde los funcionarios de la justicia en muchos casos, en muchos lugares, hacen o suplen justamente como coadyuvantes, porque así sale el reglamento, de la Junta Cívica. Pero en realidad los funcionarios son aquellos que están cumpliendo la función, así como dijo la compañera, ¿verdad? Ahora, sí, María Luisa, exactamente, eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero ahí nosotros tenemos que también entender que como tenemos nosotros este marco normativo, el deslinde de responsabilidad, quien adquiere la responsabilidad del traslado, eh, también de la recepción bajo inventario, inclusive dice la ley, es netamente responsabilidad actualmente de la Junta Cívica, ¿sí? Y como dijo el compañero, eh, estaba estableciendo la experiencia justamente de la Junta Cívica. eh, Ahí nosotros vemos por qué la ley le da 60 días antes y luego 30 días después, porque hablamos de un nivel y una carga pública que exige la ley para estas personas que son denominadas miembros de la Junta Cívica y ver si su connotación justamente se adecua a esto, ¿verdad? Dalvina, sí. Dice, hablar de propuestas serviría de confusión. Exactamente, la ley vigente es la que actualmente nosotros tenemos que el marco legal del módulo, justamente lo que hace referencia es justamente a lo que está vigente y podría eventualmente causar un tipo de confusión si nosotros hablamos solamente de las propuestas. Sin embargo, no estaría mal que en algún momento podamos hablar de las propuestas, netamente centrándonos en las propuestas que hace la justicia electoral al órgano competente para la modificación de la ley, porque así como dijo nuestra compañera, ya tenemos una vasta experiencia dentro del proceso electoral donde nuestra ley necesariamente necesita algún tipo de actualización. Y esto es siendo ya muy
muy correcto nada más, pero necesita mucha actualización, ¿verdad? Y sí, comparto contigo que por eso justamente no estoy tocando las actualizaciones o las recomendaciones o propuestas que se hicieron para evitar ese tipo de confusiones. Hablamos actualmente de lo que está vigente, ¿sí? Para que se entienda eso. Pero no de más, estaba también hacer esa aclaración y agradezco esa intervención de los compañeros. Gracias, profesor. Te queremos demostrar nomás que estamos atentos a tu clase. No, yo sé que están atentos. Algunos ya fueron también mis alumnos y agradezco que vuelvan a conectarse porque siempre hay que mantenerse actualizado en los temas electorales a las personas que nos interesan esto, ¿verdad? Porque esto es algo muy cambiante, muy dinámico, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar a tono a las circunstancias. Les agradezco muchísimo que estén atentos. Y veo luego que siempre están conectados más de 40 personas, entonces siempre agradezco eso también. Bueno, ¿qué les parece si tomamos 10 minutitos de descanso y continuamos ya con la última unidad? ¿Les parece? Sí, profe, sin problema. Bueno, fantástico. En 10 minutitos volvemos. Sin problema, profe.
Bueno, continuamos con la última lección del presente módulo. Veo que hay gente que está también escribiendo en el grupo del WhatsApp y sí, también las clases están grabadas y están todas en la plataforma. Aquellos que quieren repasar, ver, mirar otra vez las clases van a estar ahí en la plataforma, ¿sí? Ya les adelanto eso. Bueno. Creo que ahí están viendo ya el material, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Bueno, vamos a hablar un poquitito nosotros de las causales de nulidad justamente en las elecciones.
Nuestra ley justamente habla de las causales de nulidades y en este sentido enumera ciertas causales. Ahora, la existencia, y habla muy bien el artículo 307, habla de, primero que nada, la existencia de un estado de violencia que puede ser generalizada en el país, traducido en la existencia comprobada de grupos armados que hayan protagonizado hechos de sedición, asonada o motines que impidan la libre y pacífica emisión del sufragio. La existencia de violencia, de violaciones sustanciales de las garantías establecidas en el presente código, tales como la realización generalizada del escrutinio, el cómputo de lugares distintos a lo establecido, la recepción del voto en fecha y lugar distinto a lo establecido en la convocatoria, recepción de los votos por personas distintas a las designadas, y que mediasen violencia o presión de personas físicas o autoridades sobre los integrantes de las mesas. La distorsión generalizada de los escrutinios, ya sea por causa de error, dolo o violencia, y cuando se utilizaren padrones o boletines de votos falsos o se habilitaren los boletines de voto de algún candidato. No se habilitaren, perdón. Ahora, estas declaraciones de nulidad en base de causales mencionadas en este artículo que acabamos de ver pueden limitarse a la mesa en el distrito en el colegio electoral que hubiese padecido tales vicios. Pero si la cantidad de ellas representa más del 20% del total de los electores, se debe declarar la nulidad de las elecciones. Y son causales justamente de la nulidad de las elecciones realizadas ante las mesas electorales. Primero que nada, la ausencia, destrucción o desaparición de los documentos que están previstos en el artículo 230 de este código. La adulteración fraudulenta de tales documentos. La admisión del sufragio múltiple de las personas que no figuren en el padrón de la mesa y no ejercen función alguna ante ella. Y por otro lado, primero hablamos de la nulidad y ahora de lo que puede ser anulable. Y son actos anulables cumplidas ante la mesa o sección electoral cuando se hubiese negado el derecho de fiscalizar por representantes del partido, movimiento político o alianza. No se hubiese exigido la presentación de documentos de identidad a los electores, que varios electores hubiesen padecido coacción de parte de la autoridad o ésta haya incurrido en un cohecho, y si se hubiera violado gravemente el secreto del voto. Ahora, el juzgamiento de estas nulidades, la justicia electoral debe tener en cuenta, primero que nada, que no puede ser declarada la nulidad reclamada por quien dio la causa o motivo para ello, y que no se dará la nulidad por la nulidad misma sin existir un perjuicio evidente de conformidad al artículo 311. Bueno, hablamos nosotros ahora esperen un ratito, no sé qué pasó. Vamos a hablar nosotros y vamos a hacer referencia un poquitito a lo que habíamos hablado en la primera clase, que justamente cómo el derecho electoral era un poco transversal con otras ciencias del derecho. Y lo habíamos mencionado, ahora en este sentido vamos a hablar un poco hablamos un poquitito nosotros de las infracciones penales, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros que las actividades electorales, y primero que nada, a los efectos de la responsabilidad penal, todos los ciudadanos que desempeñen funciones electorales, tales como miembros de mesa, veedores y apoderados de los partidos, movimientos y alianzas, quedan equiparados a los funcionarios públicos conforme al 302. O sea, esto es muy importante conocer porque la carga del funcionario público produce actos públicos y esos actos públicos generan documentación pública. Por eso el artículo 313 habla justamente que toda la documentación electoral, tales como las actas, los padrones, protestas, impugnaciones, tienen calidad de instrumento público. Eso valga ya la aclaración. ¿Qué tenemos nosotros que ver con esto? Y vamos a hablar un poquitito de los delitos, primero que nada, porque
Primero que nada, en materia electoral y de conformidad al 314, los delitos electorales no son excarcelables. El funcionario público, habla el 315, habla directamente que el funcionario público que deliberadamente para favorecer a un determinado partido, movimiento o alianza incurra en un falseamiento de datos en la formación del registro cívico permanente, será pasible de la pena de penitenciaría de 1 a 5 años, más una multa equivalente a 100 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas e inhabilitación especial para ser elector o elegible por 6 años. Y por otro lado, el funcionario que destruye los registros soporta las mismas penas establecidas recientemente. Ahora, el funcionario que incurre en alguno de estos hechos se van a tipificar y sufrirán una pena de 6 meses a 1 año de penitenciaría más una multa equivalente a 300 jornales mínimos y la inhabilitación especial para ser elector o elegible por 3 años. Primero, el que viole gravemente y de cualquier manera las formalidades establecidas en el presente código para la constitución de las mesas receptoras de voto, la votación, el escrutinio, o no extendiere las actas que sean prescritas o injustificadamente se negare a recibir las protestas escritas de los veedores. El que, sin causa justificada, suspende el acto electoral o basado en dudas injustificadas sobre la identidad de los votantes, impide sistemáticamente su legítimo derecho del sufragio. Y el que deliberadamente altere justamente la fecha, lugar y hora que sean establecidos para el acto electoral, induciendo así confusiones a los electores para impedirles el ejercicio del derecho. El que deliberadamente admite el voto de electores cuyo nombre no figura en el padrón, justamente en la mesa, a menos que sean los mencionados en el artículo 218, numeral segundo, o que alguien vote 2 o más veces o admita la sustitución de un elector por otro. El que, utilizando su autoridad para el efecto, distribuyese boletines de votos falsos o adulterados o sustrajere boletines de las mesas. Y el que no entregare o impidiere la entrega de documentos electorales sin causa justificada. A ver, tengo algo en el chat. Bueno, seguimos nomás. Bueno, el funcionario que incurre en alguno de estos hechos que vamos a ver también ahora son pasibles de pena de 2 a 6 meses de penitencia, se llama una multa equivalente a 200 jornales mínimos. Va también la inhabilitación a ser elector o ser elegido por 5 años. En este caso, si se niega a dar certificaciones que correspondan a los veedores o apoderados, realizar proclamaciones indebidas o fraudulentas, impedir que se brinde a los electores, apoderados o veedores, cuando estos lo requieran, los datos contenidos en los padrones de mesa en que deban votar o fiscalizar. Discriminar indebidamente al elector para impedirle justamente ejercer con plena libertad su derecho al sufragio. Y en cuanto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, que en violación a la prohibición del presente código detuvieren a integrantes de las mesas receptoras de votos o cualquier elector no mediando flagrancia de un delito, sufren o sufrirán pena de 2 a 6 meses de penitenciaría más una multa equivalente a 200 jornales mínimos y por supuesto la destitución de su oficio o empleo. Y quienes individualmente ejercieren violencia sobre los electores a fin de que no voten o lo hagan en un sentido determinado o voten contra su voluntad o exigieren la violación del secreto del voto, sufrirán la sanción de 6 meses a 1 año de penitenciaría más una multa equivalente justamente a 300 jornales mínimos. Y si estos actos se realizan en grupo o portando armas, la pena se eleva de 1 a 5 años. Quienes retuvieren los documentos de identidad de los electores el día de las elecciones también, o exigieren que el voto en un sentido, sea en un sentido determinado mediante un ofrecimiento de entrega efectiva, ya sea de dádivas
o recompensas, sufre la pena de 1 a 2 años de penitenciaría más una multa equivalente a 300 jornales mínimos. Quienes por fuerza o mediante maniobras dolosas impidieren la entrada o salida permanencia de los recintos electorales de los electores, ya sean los candidatos, apoderados o veedores, purgarán también la pena de 6 meses a 2 años de penitenciaría más una multa equivalente a 300 jornales mínimos. Sufrirán de pena de 1 a 3 años de penitenciaría más una multa equivalente a 200 jornales toda persona que inscribiera en el registro cívico permanente fraudulentamente, ya sea por no gozar del derecho del sufragio o por hallarse inhabilitada. Toda persona que en la misma elección votara más de una vez, ya sea en la misma mesa o en otra de otros distritos electorales diferentes. Los que detuvieren, impidieren o estorben el cumplimiento de su misión a los mensajeros, correos o agentes encargados de la conducción de actas, pliegos o cualquier otro documento de las autoridades electorales. Serán castigados con pena de 1 mes a 6 meses de penitenciaría más una multa equivalente a 100 jornales mínimos, quienes, de cualquier manera e independientemente de la posible comisión de otro delito perteneciente al fuero común, atentare contra el derecho de manifestarse o reunirse pacíficamente de que gozan los ciudadanos, ya sea de manera individual o grupos organizados. Los representantes del orden público que desobedecen las órdenes de los presidentes de mesa receptora de votos. Los que se agavillan o reúnen a menos de 200 metros de distancia de los locales de votación, ejerciendo sobre los electores presiones indebidas o haciéndolos blancos de injurias, ofensas u otras formas de coacción que atenten contra la libertad del sufragio. Tengo algo en el chat. Bueno. También constituyen delitos electorales. Estamos hablando de delitos electorales, las actividades de los militares y policías en servicio activo, que están tipificadas en este código del 325, y son estas: las opiniones, declaraciones y manifestaciones sobre asuntos políticos partidarios de carácter proselitista, no lo pueden hacer. La asistencia a reuniones organizadas por autoridades políticas, partidarios, movimientos municipales, departamentales o nacionales que no tienen carácter oficial y profesional o meramente social. La presencia en reuniones de partidos o movimientos políticos o de corrientes internas de los mismos, aunque fueren en locales extrapartidarios movimientos. La participación de actos de índole político partidario a campañas proselitistas o en las internas municipales, departamentales o nacionales de cualquier entidad política, aunque se hallaren en formación o no hubiere solicitado su reconocimiento. La gestión para la obtención de fondos y medios destinados a actividades políticas de cualquier índole, su donación o administración realizada por sí o por interposición de persona, y la afiliación a los partidos o movimientos no se encuentran comprendidas en los incisos B y C. Los policías cuya presencia en las reuniones se origine en el cumplimiento de sus funciones específicas. Los que fueron declarados responsables por los delitos tipificados en lo que acabamos de mencionar van a ser pasibles de pena de 6 meses a 1 año de penitenciaría sin perjuicio de la sanción establecida en la legislación, ya sea militar o policial, y la prisión será cumplida en el local designado por el juzgado. Las particularidades que propugnen o invoquen candidaturas de militares o policías de servicio activo serán penados con pena penitenciaria de 4 a 10 meses según el 327. Quienes infringen las normas establecidas para la fijación de carteles o destruyen intencionalmente material propagandístico de algún partido, movimiento político o alianza, serán castigados con pena de 1 mes a 1 año de penitenciaría más una multa equivalente al monto del perjuicio causado y la reposición del valor del mismo. Los directivos responsables de empresas que realicen sondeos, opiniones o encuestas sobre pertenencia de los electores y que divulgan los resultados obtenidos en tales encuestas dentro de los 15 días anteriores a la celebración de elecciones serán pasibles de sufrir la pena de 2 a 6 meses de penitenciaría más una multa equivalente a 500 jornales mínimos. Igual pena se va a aplicar a quienes violaren la prohibición de divulgación de resultados de boca de urna. Se consideran también cómplices a los directivos de los medios masivos de comunicación social utilizados para la divulgación de sus datos.
La misma pena tendrán también los directivos o responsables de los medios masivos de comunicación social que infringen justamente los plazos de propaganda electoral previstos en la presente ley. El administrador de campaña electoral o la autoridad partidaria competente que con propósito de engañar, falsee o manipule cualquiera de los instrumentos de control contable o de gestión establecido en el artículo 66 y 281 del Código, incurrirá justamente en la comisión de hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, comprendido en el artículo 250, pero ya del Código Penal. Bueno, eso en cuanto a los delitos. Ahora hablemos nosotros, para ir concluyendo justamente, hablemos un poco de las faltas. Y aquí vemos que las personas designadas como miembros de mesas que injustificadamente no desempeñan su función incurren en grave falta y son sancionados y serán sancionados con una multa de 30 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Ahora, abonarán una multa de 15 a 30 jornales mínimos a aquellos que voten mediante inhabilitación establecida en el artículo 91 que acabamos de ver, siendo secretario o funcionario del registro, omitieren comunicar las inhabilitaciones o sus levantamientos y violen las prohibiciones establecidas por la autoridad pública en materia de utilización de altavoces. Los que interfieren de acuerdo a lo dispuesto al artículo 4 de este código serán también sancionados con una multa equivalente de medio a un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas. Ahora, el contenido del material de propaganda concebido en violación de las prohibiciones contenidas en el artículo 292 de este código hará pasible a sus autores o el partido, movimiento o alianza que lo propicie de sufrir una multa de 100 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Ahora, el 334 establece que quienes perturben el orden que deben reinar en el desarrollo de actos electorales penetrando en el recinto, en estado de ebriedad, bajo influencia de estupefacientes o portando armas, provocando tumulto, que entorpezcan o interrumpan justamente el normal desarrollo de las actividades electorales, son pasibles de una multa de 10 a 20 jornales mínimos. Los comerciantes que venden bebidas alcohólicas 12 horas antes del inicio del acto eleccionario y el día de las elecciones abonan la multa de 50 a 200 jornales mínimos. El que, infringiendo justamente las prohibiciones y restricciones establecidas en el 68 y 82 de este código, realice donaciones o contribuciones a partidos, movimientos o alianzas, será sancionado con una multa equivalente al triple del aporte de lo que realizó. El partido, movimiento o alianza que haya sido beneficiado con tal contribución o donación será sancionado con una multa equivalente y la pérdida del derecho de recibir hasta un 50% de su aporte y subsidio estatal por término de 1 a 3 años. Los medios de comunicación social que alteran el precio de sus tarifas normales durante el desarrollo de la campaña electoral, favoreciendo a un partido, movimiento o discriminando en perjuicio de otro, deben también pagar una multa equivalente a 1000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Todos los procesos por delitos electorales son sustanciados en la jurisdicción penal ordinaria de conformidad a la ley que reglamenta la justicia electoral. Las multas se aplican conforme a la disposición del Código Penal y son de competencia exclusiva de la jurisdicción penal ordinaria entender en los procesos correspondientes a delitos electorales que sean originados en la condición de militar o policía en servicio activo y lo podrán iniciar de oficio o por denuncia de cualquier persona. La privación de libertad dispuesta contra un imputado cuando éste fuere militar o policía en servicio activo implicará automáticamente la suspensión de sus funciones y la misma se cumplirá en un local designado por el juzgado. Ahora, ¿cuáles son las normas de aplicación referente a esto? Para todos los efectos que correspondan, se aclara el concepto y el alcance de la siguiente terminología. Registro cívico permanente es el que forma parte o es el que se forma con la totalidad de los inscritos que reúnan los requisitos formales. El prepadrón, también denominado pliego de publicaciones, se construye con la nómina de personas inscriptas
para sufragar a los efectos que formulen oportunamente justamente estas, en el término de la ley, las tachas y los reclamos. Y el padrón ya es la nómina definitiva de los electores inscritos en el registro cívico permanente, habilitados para sufragar luego de resueltas las tachas y los reclamos. Bueno, justito a tiempo. Bueno, hasta aquí es lo que corresponde al módulo de marco legal. ¿Hay alguna pregunta, una consulta? Bueno, mañana jueves, por favor, aprovechen la oportunidad que da el feriado para repasar el material. Como dije, esto ya está levantado, todas las unidades, todo el material, también las grabaciones están en la plataforma. Pueden ver aquellos que no pudieron acceder. El viernes es la evaluación que van a tener sobre el material y sobre lo que dimos dentro de la clase, ¿sí? De mi parte es todo. Soy un agradecido por la oportunidad acá al instituto de otorgarme poder compartir conocimientos con los compañeros, con gente de afuera, con los inscritos dentro de este curso de actualización. Para mí es un gusto siempre estar compartiendo con el instituto y con los compañeros. Desde ya, muy agradecido con ustedes y quedo atento unos minutitos más, tenemos 2 minutos antes del cierre, para lo que hubiere lugar. Gracias de mi parte, profesor. No, gracias a ustedes. Gracias, profesor, y a la justicia electoral, al IPEL por esta oportunidad también de seguir actualizándonos y capacitándonos como funcionarios de la justicia electoral para seguir realizando nuestras tareas con excelencia. Así mismo. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Dalvina. Hoy interesante la intervención. Ojalá podamos el día de mañana encontrarnos en un curso de actualización o de capacitación ya en forma presencial. Gracias, María Luisa, también. Espero contar con ustedes. Yo estoy a las órdenes, soy un compañero más también aquí en la justicia electoral. Lo que necesiten, estoy a las órdenes de todos ustedes y también de las personas que no son de la justicia electoral, ¿sí? Les deseo mucho éxito. Repasen, por favor, para la evaluación del día viernes, ¿sí? Me despido de ustedes, agradecido, y que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias, igualmente. Muchas Hasta gracias luego. igualmente, profesor. Feriado a todos, hasta luego. Igualmente para usted, profesor, también.